Entre otras, realizan sus pasantías en Lundin Gold. 8 horas de experiencias diarias, con alojamiento y alimentación incluidos, bajo un modelo de jornadas que les permiten aprender y aportar de verdad. Tu primer paso, hazlo en grande. UNL Lundin Gold. Tu espacio, tu mundo, tu radio. UNL Radio. Públicamente, un espacio de la carrera de Administración Pública. Para acompañarte en este fascinante viaje a través de las ideas, teorías y prácticas que dan forma a nuestras sociedades. Iniciamos este espacio donde generamos diálogos profundos, explorando temas que van desde la política local hasta las dinámicas globales. Públicamente. Prepárate para escuchar análisis actuales, debates apasionantes y, por supuesto, las historias detrás de las decisiones que impactan nuestras vidas. Bienvenido a Públicamente. Muy buenas tardes, estimada audiencia universitaria. Bienvenidos a Públicamente, el programa radial producido por la carrera de Administración Pública de nuestra Universidad Nacional de Loja. Extendemos un cordial saludo a nuestras autoridades, a los docentes de la carrera y de manera especial a nuestros queridos estudiantes, quienes siempre están atentos a nuestras actividades de vinculación, a todas nuestras actividades académicas, y también un agradecimiento especial a UNL Radio por toda la producción. El tema de hoy es situación energética de Ecuador. Para ello contamos con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Jorge Maldonado. Estimado Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Qué gusto poder complacerlos. A todas las personas que nos estaban escribiendo, se ha generado mucha expectativa, estimado Luis, por el invitado del día de hoy, un invitado siempre especial. Esa es nuestra característica de Públicamente, traer especialistas en cada una de las ramas. Un saludo especial para todos los chicos del club Públicamente, que se encargan de ayudarnos con todo el tema de redes y de publicaciones y todo lo que se hace en el metaverso. Así que es importante comentarles que para el día de hoy, un tema, una papa caliente, estábamos conversando justamente con nuestro invitado tras micrófonos, de la importancia de la generación energética y sobre todo cómo va a impactar la calidad de vida y la matriz productiva. Recordemos que nuestro país es un alto porcentaje dependiente de la energía hidroeléctrica y también de la termoeléctrica. Así que a vísperas de la situación climática que se viene justamente ya en este primer trimestre, probablemente eso podría ocasionar que tengamos algún tipo de crisis energética y tengamos un déjà vu respecto de lo que pasó en el año 2025 y también en el año 2024, sobre todo que hubo una profunda crisis. Estimado doctor Jorge, qué placer poder contar con usted. Bienvenido a Públicamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Luis. Es para mí un honor realmente estar en esta mesa y por su intermedio llegar a los estudiantes, docentes de la carrera de Administración Pública a través de los canales de radio UNL. Estimado doctor, la matriz eléctrica del Ecuador se ha caracterizado como tal muy dependiente de la generación hidroeléctrica, ¿no? Que en años normales está en un rango aproximado de 80 y 90% de la electricidad nacional. Este modelo como tal ha permitido reducir el uso de combustibles fósiles en generación eléctrica. Sin embargo, también ha incrementado la vulnerabilidad del sistema frente a sequías prolongadas, como las registradas en los últimos años, tal cual lo señaló el economista Carlos. Entonces, esto ha obligado al uso de generación térmica y al racionamiento. ¿Cuál es su opinión respecto al principal riesgo estructural que tiene la alta dependencia hidroeléctrica en el Ecuador? Quizás es la exposición al sistema eléctrico a sequías y variabilidad climática, que seguramente compromete la seguridad de este suministro energético. A ver, partamos del hecho de que una matriz energética con un alto componente hidroeléctrico no es malo. O sea, en la mayoría de los países que se tiene una matriz energética diversificada con un componente hidráulico mayoritario, se han tomado las precauciones para que en las épocas de sequía no exista problemas de generación. Y cuando digo se ha tomado las precauciones es porque realmente en Ecuador no se las tomó, dada un poco enlazando con la introducción que hacía el economista Carlos. Es decir, no es malo tener una generación hidráulica o una matriz con un fuerte componente hidráulico. El problema es que en un país como Ecuador
no se tiene un parque térmico u otro tipo de generación que pueda solventar la generación en épocas de estiaje. Ese realmente es el problema. Hay un ámbito aquí, doctor, cuando tras cámaras estábamos analizando el tema de política pública, ¿no? El gobierno como tal ha señalado estos informes, planes estratégicos relacionados al balance energético nacional, que usted sabe, las problemáticas que aborda específicamente es el crecimiento sostenido del consumo energético, la alta dependencia del GLP, la presión fiscal por subsidios energéticos. También tenemos la Agenda Nacional de Energía, ¿no? Que es este plan donde se define una visión estratégica de lineamientos del Estado en materia energética, ¿no? Las problemáticas que intenta resolver la política pública nacional es tratar de dejar de ser tan dependientes de fuentes energéticas tradicionales y subsidiadas. Y también, tras cámaras, también con el economista Carlos, hacíamos este análisis de la necesidad de diversificar la matriz energética, ¿no? Y también existe el Plan Nacional de Eficiencia Energética, ¿no? Donde establece medidas, programas, metas para reducir el consumo energético. ¿Cuál es el impacto real de esta planificación territorial nacional, estimado doctor? El Plan Nacional de Electrificación, que antes se llamaba Plan Nacional de Electricidad y en otro gobierno tenía otro nombre, pero que en esencia era lo mismo. Claro. Es decir, tratar de hacer de manera programada y técnica la incorporación de nuevas centrales de generación para que puedan satisfacer las necesidades energéticas del país. Sabrá usted, Luis, que por el crecimiento demográfico del país, obviamente va creciendo también la demanda de energía. Entonces, hasta cierto punto, tuvimos un crecimiento sostenido de generación, que siempre se encontró por arriba del crecimiento de demanda. Entonces, la curva de demanda estaba por aquí y la curva de generación por arriba. En algún momento, concretamente en un gobierno del presidente Moreno, dejó de generarse, es decir, dejaron de incorporarse al país los proyectos que tenían que entrar en esos años. Fíjese que en ese entonces ya estábamos hablando, por ejemplo, de Billonaco 2. Cierto. ¿Sí? ¿Qué año es de la presidencia del licenciado Moreno? 2018. 2018. Fíjese. 23, 24. En ese entonces debían incorporarse algunas centrales para lograr seguir esa posición, es decir, generación por arriba, demanda por abajo, pero dejaron de incorporarse. Entonces eso ocasionó un problema porque creció la demanda y seguíamos con la misma cantidad de generación de energía. Y se agravó obviamente porque dado el estiaje creció muchísimo más la demanda y no teníamos energía en el país. Entonces estas políticas públicas que estuvieron bien escritas, que creo que todavía siguen bien escritas, no han sido más que intenciones. Fíjese que aquí en la provincia de Loja se habla de 3 proyectos grandes, y lo voy a citar. En el Cantón Zapotillo, el proyecto fotovoltaico La Ceiba, son 200 megavatios de generación fotovoltaica. En Matala, que queda entre Catamayo y Gonzanamá, 100 megavatios de energía solar fotovoltaica, hasta ahí van 300. Y Billonaco 3, que son 110 megavatios de energía eólica, son 410 megavatios que están escritos, que están listos, que están con informes de factibilidad y que hasta el momento no se han cristalizado. Entonces realmente a uno se pone a pensar, decir, no es el problema no son los planes y proyectos que tienen los gobiernos, es la falta de decisión política para que esos proyectos inicien. Estoy muy de acuerdo con usted, doctor, de hecho, en las materias que tengo a cargo relacionadas al ámbito de la planificación territorial. Les digo a mis estudiantes la importancia de tener que los planes, lo tenemos que hacer, porque estos tienen que tener vocación de ejecución. Si no, se van a ejecutar. Por ejemplo, cuando yo revisaba las cifras, ¿no?, del balance energético nacional, que es uno de los planes, aportaba una evidencia cuantitativa al problema energético muy amplia, sobre todo al sector residencial, que a mí me llamaba la atención cómo la presión fiscal, por ejemplo, por subsidios energéticos es tan amplia. Y igualmente en el otro plan, que es la Agenda Nacional de Energía, la visión, la perspectiva territorial que tiene estos planes
relacionados obviamente a la necesidad de diversificar la matriz energética. Era, o sea, uno lee el plan y queda maravillado Sí. con las intenciones territoriales que se tiene. Por eso me interesaba mucho saber su opinión respecto al tema de la política pública ejecutada a lo largo de los años. Estimado doctor, un ámbito muy importante también en el análisis es el consumo energético por el sector residencial, ¿ya? Este ha crecido de manera sostenida, entre más o menos la cifra del 2012 a 2022 per cápita aumentó aproximadamente 25%, ¿no? Impulsado obviamente por desaceleración en el ámbito urbano. ¿Por qué digo desaceleración? Porque ha existido crecimiento muy desordenado en las ciudades. En este ámbito el acceso casi universal a la electricidad es más del 97% de cobertura y el uso intensivo obviamente de electrodomésticos. Una consulta aquí, estimado doctor, ¿por qué este crecimiento del consumo residencial representa un desafío energético en la actualidad? Solamente un datito que me vino ahora mismo a la mente. Me parece que la cobertura en el sector urbano es un poquito más del dato que usted da, Luis. Es algo así como 98%, al menos en el área de concesión de la empresa eléctrica. Claro. En el sector rural sí creo que estamos por el 97%. Bueno, yo creo que para un poco ir en armonía con el asunto del crecimiento, porque digamos el tema es muy amplio, ¿no? Sí, sí. Y es muy, muy lindo de tratar este asunto. El crecimiento en el sector residencial obedece precisamente a esta dinámica que le hablábamos con ustedes antes de iniciar el programa. Es decir, es lo lógico, es decir, el crecimiento demográfico obliga a un crecimiento también del sector residencial, sí, porque las familias van comprando la lavadora, van comprándose sus electrodomésticos y todo esto en el rango global nacional implica un crecimiento de la demanda en el sector residencial. Y entonces eso precisamente me parece, no estoy seguro, pero me parece que es uno de los sectores que más ha crecido. Tenemos que precisarlo, no lo sé ahora mismo, pero ese es uno de los sectores que más ha crecido con este crecimiento sostenido. Precisamente se ha visto, es el más afectado, porque el sector industrial tiene generación. Entonces, en los famosos apagones que fueron de dominio público, desconectaba el sector residencial, pero los industriales tenían sus grupos electrógenos que podían respaldar la generación. Una familia no tiene, una familia de un hogar tipo, no tiene un generador, no tiene un panel fotovoltaico. Entonces, esos han sido los más afectados. Y pensemos, estimado doctor, en la masa, es decir, en la mayoría, en las personas que se encuentran mayoritariamente con problemas económicos asociados a la crisis que está atravesando nuestro país, realizar una inversión de adquirir un equipo que funcione a combustible para poder generar electricidad y tener para su hogar. La inversión de realizar quizás esa adquisición, 700, 800 mil, recuerde que el momento de auge de los cortes de energía, justamente el precio de estos generadores eléctricos pues se dispararon y eso hacía imposible que una familia de escasos recursos o familias de la mayoría de la población de nuestro país pueda adquirir un equipo de este tipo. Estábamos revisando estadísticas del Banco Central. Nos decían que justamente en el año 2025 hay una pérdida de cerca de 1.960 millones de dólares relacionados a los cortes de luz que justamente evidenciamos en el periodo anterior. Entonces, SENACE nos indica, de acuerdo a las estadísticas que pudimos revisar, que el déficit de energía eléctrica aproximadamente está en unos 500 megavatios. Mi estimado doctor Jorge, ¿cuál es su punto de vista, cuál es su criterio respecto a este déficit supuesto de 500 megavatios que tendríamos que enfrentar en este periodo? Bueno, el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador habla de un déficit de 1.000 megavatios. Y hace poquito, con la entrada de Manduriacu, de la central hidroeléctrica, entonces se habla de un déficit de 800 megavatios. Yo no sé, a lo mejor esta cifra de 450, de 400 megavatios, que es el dato oficial del Ministerio del Ramo, hablan de 400, yo no sé realmente por dónde sale, a lo mejor podría ser una cifra maquillada, pero el gran problema ahí es que
si es que tomamos en cuenta ese déficit, es porque estamos todavía interconectados con Colombia. Y estamos recibiendo generación térmica de 2 barcazas, que tiene un problema adicional, ¿no? Esa generación es muy cara y muy contaminante. Es decir, estamos quemando diésel para generar electricidad. Entonces, esos números hay que así como que cogerlos con pinzas, porque si en algún momento las barcazas se van y nos desconectamos de Colombia, realmente ¿cuánto somos capaces de generar? ¿Cubrimos cuánto? Es decir, ¿cuánto es el tema de la soberanía energética de Ecuador? Entonces yo creo que realmente los números van más allá de esos 450 megavatios que usted hace referencia, Carlos. Bueno, ahí tendríamos que quizás cogerlo con pinzas el dato, porque lastimosamente se presentan estos problemas de asimetrías de información respecto de nosotros como académicos o como en este caso como academia que necesitamos la información y que efectivamente no encontramos en los portales oficiales. Sí genera que quizás el análisis que podamos realizar no sea el más pegado a la realidad. Obvio también que lastimosamente la política del gobierno, específicamente en este tema, como en otros muchos como seguridad, no se ha podido transparentar la información o la información termina siendo sesgada, que también es otro tema. Para nuestros estudiantes están en este momento ingresando a nuestro fanpage de UNL Radio. Bueno, primero nos envían muchos saludos, muchos saludos, nos felicitan por el invitado, nos están haciendo también muchas preguntas. Bueno, saludos para Mercy, para Leonidas, Galo, Ángela, para Jocelyn, bueno, Camila, Alejandra, nos están felicitando mucho por el invitado del día de hoy y nos hacen muchas preguntas. Para nuestros estudiantes que podemos compartir en las aulas, vemos justamente el tema de política pública. ¿Qué más que haber considerado que la soberanía energética tiene que estar garantizada? La Carta Magna justamente eso es lo que establece. Además, el plan anual que habíamos revisado con Luis y que lo habíamos conversado con usted. Entonces, para nuestros estudiantes sobre todo y para la gente que está conectado en este momento, ¿cuál es la importancia de que se dé cumplimiento justamente al tema del plan? Y otro tema importante que estábamos conversando y justamente lo estábamos topando con usted, ingeniero Jorge. ¿Qué tan de cierto hay, justamente para eso lo invitamos, a una información que manejaba este gobierno respecto de que Coca-Cola Sinclair tenía problemas estructurales y que eso generaba que esa mega inversión, de acuerdo a palabras que habíamos revisado, no estuvo cumpliendo con la producción energética que se necesitaba? ¿Cuán de cierto es que efectivamente habían esas fallas estructurales? Y la otra, ¿cuál considera desde su punto de vista como especialista que debería ser la política del gobierno para mejorar o repotenciar justamente las hidroeléctricas, que es nuestra fuerte dependencia? Bueno, yo hasta donde tengo información sí se presentaron esos problemas en las tuberías de captación de la central Coca-Cola Sinclair. Pero también tengo que decirlo que no son problemas que no pudieron haber sido solucionados. O sea, recuerde que esa central, imagínense que son 1.500 megavatios, es la central hidroeléctrica más grande del país, estaba obviamente con una garantía, es decir, detrás de la construcción hay mucho dinero y obviamente sus garantías respectivas. El problema es que siempre este tema se ha querido manipular, se ha querido llevar al fango político y entonces de un problema que era totalmente solucionable se hizo un gran problema, ¿no? Para afectar yo no sé a qué, pero sí, eso es verdad. Respecto a lo segundo, Carlos, yo creo que el Plan Nacional de Electricidad tiene dos aristas muy claras. La una es la parte de generación y la otra es la parte de ahorro energético. Porque tan importante como generar energía y hacerlo con recursos naturales, no contaminantes, recursos renovables, es hacer un buen uso de la energía. Entonces yo creo que estas políticas públicas de generación, de diversificación de la matriz energética y de ahorro y de uso eficiente de la energía tienen que aterrizarse. Y tienen que aterrizarse primero en instituciones públicas. Es decir, todas las instituciones públicas deberíamos, por ejemplo, tener sensores de presencia en los pasillos, ¿sí? Es decir, cuando no haya circulación de personas por ahí, deben apagarse automáticamente las luces.
o deberíamos tener, por ejemplo, sensores de presencia en las aulas, ¿sí? Por poner 2 ejemplos. En el tema de alumbrado público también deberíamos cambiar ya todas estas luminarias obsoletas de vapor de sodio por luminarias LED, que son mucho más eficientes y que tienen un consumo energético mucho más bajo. Entonces es traer lo que está escrito en estos documentos que ustedes bien hacen referencia, estas políticas públicas, hacerlos, plasmarlos en la realidad, es decir, aterrizarlos ya con... yo había dicho en instituciones públicas, pero debemos también comenzar con nuestros hogares, ¿no? Es decir, esa parte de cómo ir haciendo un uso racional de la energía, un uso eficiente de la energía, apagar el foco cuando no estamos ahí en esa habitación. Cosas como esas. Claro, adoptar como tal una cultura diferenciadora, ¿no? Y sobre todo llevada al raciocinio de este ámbito relacionado a la electricidad. Estimado doctor, continuando con este ámbito, ¿no? Del mismo análisis relacionado al tema de la sostenibilidad, a todo lo que apunta el tema de los planes relacionados al sector energético. Hay un tema sobre el gas licuado de petróleo, ¿no? Y esto sí quería consultarle, ya que este es utilizado por la mayoría de hogares ecuatorianos para diferentes actividades, calentamiento de agua, cocinar. El precio subsidiado cubre una diferencia significativa entre el costo real y el precio pagado por los usuarios, generando como tal un gasto fiscal, ¿no? Un gasto fiscal que es anual y que supera varios miles de millones de dólares. Entonces, yo quisiera consultarle, y también aprovechando la visita técnica que realizó a China, es saber qué efecto estructural produce este subsidio del gas licuado de petróleo en el sistema energético ecuatoriano, y también hacer como tal una comparación, ¿no?, entre este país de Asia, ¿no? Bueno, yo realmente creo que respecto al subsidio se debe focalizar el subsidio. Creo que esa es la salida más adecuada para el problema que tenemos, sobre todo con el tema del contrabando del gas, del GLP. El GLP es un vector energético que realmente es necesario, es imprescindible, yo diría, y mientras no exista otro tipo de distribución del GLP, como lo hay en China, por ejemplo, que es todo por tuberías, es decir, usted tiene la distribución como tiene el agua potable, ¿no? Es decir, tiene un medidor, tiene unas cañerías y llega el GLP a su cocina, ¿de acuerdo? Entonces se contabiliza, la empresa distribuidora de gas contabiliza y tal como se hace para el tema de agua potable. Pero mientras esa infraestructura no esté disponible aquí en nuestro país, yo creo que lo salomónico es focalizar el subsidio al gas. Mira, me traía memoria de lo que planteaban años atrás de nuestro proyecto, refiriéndonos a nuestro cantón, el proyecto justamente del parque eólico. Entonces, quisiera preguntarle, mi estimado doctor, usted como especialista, que nos logre primero, facilitar la información de efectivamente cuánto es la producción que tiene el parque eólico. Primero, la producción, porque lo hemos tratado de buscar, al menos lo hemos hecho junto con el equipo de Públicamente, no hemos podido encontrar la cifra exacta. Bueno, no hemos encontrado la cifra en realidad. Entonces, primero consultarle usted como especialista cuál es realmente la producción energética, y si, tenemos información, o usted tiene información de efectivamente a qué red está alimentando. Bueno, el parque eólico Villonaco tiene una potencia instalada de 16.5 megavatios en potencia. Pero en la generación eólica pasa algo, Carlos y Luis, es de que, dado que el viento es un recurso muy intermitente, es muy, muy estocástico, ustedes tienen viento ahora, después de 5 minutos no tienen, y vuelven a tener después de 2 minutos una racha. Es decir, ese es el comportamiento dinámico del viento. Eso provoca que nosotros no tengamos los 16.5 megavatios inyectándose permanentemente a la red. Por eso hablamos de potencia nominal, es decir, eso es lo máximo que se podría inyectar cuando tenemos viento, ¿de acuerdo?
Ustedes verán, se darán cuenta en algunos momentos el parque está parado, en otros algunos aerogeneradores están operando, otros no. Ese es por la dinámica del viento. Ahora bien, eso en términos de potencia. En términos de energía, la energía es la potencia por unidad de tiempo. Entonces, la energía es consumida básicamente digo, en el área de concesión de la empresa eléctrica. Es decir, Loja, Zamora y parte de Morona, Santiago. Yo no recuerdo ahora mismo el dato, pero por ahí lo tengo. ¿Para cuántos hogares satisface la energía que se genera en Villonaco? Siempre y cuando, repito, estemos generando a potencia nominal. Qué importante el dato, estimado doctor Jorge, porque, bueno, eso es algo como Vox Populi, o bueno, algo que normalmente lo podemos escuchar cuando se suele pasar, la ciudad pasa justamente por el parque eólico y ve justamente los generadores paralizados, ¿no? A veces, pues, la gente no llega a creer o a asumir que pueden estar paralizados o dañados, que es normalmente lo que uno podría llegar a interpretar, cuando en realidad nos damos cuenta que está directamente relacionado con la intermitencia en este caso, del fluido, ¿no? Tenemos otras preguntas también que nos hacen muchos estudiantes y docentes también que estaban, como le repito, mi estimado doctor Jorge, Luis y toda la audiencia que nos está siguiendo, aprovechando para enviarle un saludo al coordinador de la carrera de Administración Pública, el ingeniero Jimmy Jumbo, y también a todos los estudiantes que nos han hecho muchas preguntas. Vamos a tratar de considerar algunas de las que nos han realizado, las cuales están, primero, felicitándonos por el invitado, y segunda, bueno, esta de aquí me parece muy importante, que está realizada por Eduardo Castillo. Nos pregunta, siempre está atento a nuestro programa, siempre nos comparte, siempre comenta, nos dice, nos felicita primero por el excelente invitado y nos consulta, ¿qué pasaría si se termina el contrato con las barcazas y se deja comprar a Colombia? ¿Qué realidad enfrentaría el país en caso de que continúe la situación climática que estamos atravesando en el mes de enero, estimado doctor Jorge? Es grave, es un panorama desolador, porque el último reporte que yo vi de la cota de agua de las centrales del grupo Paute Molino es de que está bajando, y entonces si no llueve, esa cota del embalse seguirá disminuyendo. Si no tenemos respaldo de generación térmica de las barcazas, el panorama se empeora, y si no nos vende Colombia, es mucho peor. Es decir, no tenemos otra fuente de energía ahora mismo que decir vamos a respaldarnos por eso, porque también es de dominio público que fracasó la contratación de la generación térmica por los famosos generadores de Progen, ¿sí? Que es otro tema que es cogerlo con pinzas y bueno, y quizás para otro programa completamente especializados en ese tema. Mi estimado doctor Jorge, topar algo que lo habíamos conversado también, su viaje, su visita directamente a China, representando la parte de la academia. Quisiera que nos cuente un poco, primero cómo fue la organización, cuál fue su representación y las principales impresiones de haber estado en otro continente, en otro país, una potencia desarrollada, una de las más grandes del mundo, y justamente que nos cuente cuál es la realidad de la energía o de la generación eléctrica allá en China, y bueno, qué es lo que de ahí podríamos aprender. Y con esta concluyo antes de darle el paso a Luis. ¿Y usted considera como que a cuántos años de diferencia estamos respecto de China en cuanto a generación eléctrica, obviamente? Bueno, Carlos, fue una experiencia enriquecedora, fue muy productiva realmente. Yo recibí la invitación del gobierno de la República Popular de China para hacer un curso realmente en energía solar fotovoltaica, y de lo que yo pude ver, realmente estamos, no quiero espantar mucho, pero yo creo que 20 años estamos atrás en el tema fotovoltaico. China tiene un despliegue, es el principal productor de energía solar fotovoltaica en el mundo, tiene como horizonte para el 2030 1 teravatio de potencia fotovoltaica instalada, esos son 1000 megavatios, y realmente es increíble. Es decir, donde nosotros, por ejemplo, vemos un problema, China ve una solución
en un terreno desertificado que no sirve para cultivos es llenarlo de paneles fotovoltaicos para generación de energía, ¿sí? Claro, de la mano con la generación fotovoltaica hay un crecimiento muy grande también de la distribución de energía, porque yo puedo generar, pero ¿cómo llevo esa generación desde el desierto a los centros de consumo que son en las ciudades? Yo estuve en una central que se llama cerca del desierto de Gobi y que realmente no hay otra cosa más que desierto, pero ¿cómo llevan toda la generación a las ciudades principales? Son con mucha infraestructura eléctrica, redes de distribución, de alta distribución, un despliegue increíble. Relacionado directamente con lo que le acabo de escuchar, justamente con la generadora de energía solar cerca de Gobi que justamente mencionaba, pues asociado con lo que habíamos conversado y lo vemos en el aula con los estudiantes, justamente mucha inversión de tipo pública, porque evidentemente, no lo sé si es que es una alianza público-privada, pero es por lo general el principal promotor, porque así es como normalmente se genera este tipo de sostenibilidad energética, es que el principal promotor de este tipo de megaproyectos normalmente tiene que ser el Estado a través de asignación presupuestaria, capital humano, etcétera, para que pueda generar el proyecto, pueda hacerse la asignación presupuestaria y se pueda llevar a convenios, etcétera, para que se preste la infraestructura, la construcción, capital humano, etcétera. Estimado doctor, justamente en este análisis, ¿no? Ecuador posee como tal niveles de radiación solar promedio de 4,5 a 6 kilovatios hora por metro cuadrado por día, que es comparable o superior a países con mayor desarrollo solar. A pesar de ello, la participación como tal de la energía solar en la matriz energética nacional sigue siendo marginal. En este sentido, bueno, y especialmente en el sector residencial, ¿por qué el potencial solar actualmente no se refleja en la matriz energética del Ecuador, estimado doctor? En el Atlas Solar que tiene el Ministerio hay dos sectores muy prometedores para explotación fotovoltaica. El uno de ellos es en la provincia de Imbabura, concretamente en el Valle del Chota, y otra es en el cantón Zapotillo, en la provincia de Loja. Fíjese que Zapotillo tiene 5.5 kilovatios hora metro cuadrado día de radiación, es decir, sobre el promedio nacional. Por eso yo les decía al inicio de la entrevista, les decía, ¿qué pasa con el proyecto en La Ceiba? ¿Por qué no ha arrancado? ¿Por qué no arranca ese proyecto? Si tenemos el recurso ya aprobado, o sea, no es que se va a aventurar el gobierno nacional a instalar ahí una central fotovoltaica. Hay un ámbito ahí interesante, ¿no? Quizás, como usted mismo lo menciona, estimado doctora, existen barreras institucionales, económicas o quizás regulatorias que limitan este accionario respecto a la potencia solar que existe en el Ecuador, más que por limitaciones técnicas. Bueno, yo también quería consultarle este tema, ya que existen algunos estudios territoriales, ¿no? Que en zonas rurales, en zonas periurbanas, rururbanas, una parte de la población continúa con este ámbito de utilizar quizás la leña para actividades domésticas. Este uso está asociado a problemas de salud, deforestación, baja eficiencia energética, evidenciando brechas territoriales de acceso a energía moderna. También hay que hacer énfasis en el ámbito social referente a la situación energética. Yo quisiera consultarle con este breve contexto porque me interesa su opinión. ¿Qué refleja el uso de la leña en el contexto energético, sobre todo en territorios rurales, estimado doctor? Bueno, desde mi punto de vista refleja la falta de presencia del Estado, es decir, donde el Estado no puede llegar a través de una carretera digna a vender un cilindro de GLP a una persona, ¿no? Es decir, es ir a utilizar un recurso que es inclusive perjudicial para la salud, como es la leña, ¿no? Pero si estamos en el contexto de la biomasa, Luis, sí. Fíjese que, por ejemplo, la provincia de Loja tiene residuos de maíz. En el Oro tenemos residuos de banano que se los podría utilizar para la generación de biomasa o como biomasa para generación de electricidad y tampoco se lo está haciendo. Estimado doctor Jorge, quisiera, antes de pasar a la finalización y su mensaje final, quisiéramos una explicación suya técnica, bueno, y también para que puedan comprender todos los internautas, todas las personas que están conectados con
UNL Radio. Si nos puede explicar el tema de biomasa, cuál sería la generación, cuál sería específicamente la materia prima y cuál sería pues el producto final y qué se necesitaría justamente para la generación de este tipo de energía. Bueno, es en esencia utilizar todos los residuos biodegradables para generar electricidad como producto principal y como subproducto bioles, es decir, abonos que podrían también ser útiles para nuestros agricultores. Es decir, es ganar y ganar por cualquiera de las aristas que usted quiera verlos, ¿no? Es decir, es disminuir el tema de contaminación ambiental porque coge los residuos orgánicos de su hogar y los llevan a una planta de generación de energía. Y es energía barata, es energía renovable y con subproductos importantes también. Mira, ese tema justamente nos lo habían preguntado y bueno, también otro saludo para María Alejandra, Emilio que también nos estaban consultando, Lorena que también nos hizo llegar, Kevin que también nos hizo llegar una pregunta similar. Estimado doctor Jorge, agradecerle por su importante presentación, sobre todo por la didáctica en la cual nos ha podido explicar los principales temas en cuanto a energía eléctrica. Quisiéramos escuchar cuáles son sus conclusiones finales respecto del tema del día de hoy. Bueno, yo realmente agradecerles a ustedes, exhortarlos a los estudiantes de la carrera de Administración Pública a que sigan preocupados por estos temas que son realmente de interés nacional. El tema energético no es un tema exclusivo del sector energético, es un tema de análisis transversal, yo diría, en todas las carreras de la universidad y sobre todo en la carrera de Administración Pública que se tienen que tener insumos como para poder precisamente elaborar estas políticas, dar seguimiento a estas políticas públicas en el tema energético. Entonces, un llamado para ellos, para que sigan motivados en este interesantísimo tema que es el tema energético y la realidad energética del Ecuador. Y a ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Antes de que se retire, estimado doctor Jorge, tenemos una dinámica que siempre aplicábamos acá públicamente, con la ayuda justamente de nuestro departamento de ayuda y soporte técnico. Bueno, hemos tenido muchos conectados el día de hoy, hemos tenido cerca de, en vivo, más de 170 personas en vivo, más de 340 reproducciones en este momento en vivo que se está transmitiendo el programa, así que como es característica, mi estimado Luis y doctor Jorge, nosotros sorteamos souvenirs, que son obviamente souvenirs de Públicamente, unos saluditos de Públicamente y de UNL Radio. Si nos puede ayudar con un número del 1 al 166, exactamente. 87. A ver, ahora sí, esperemos para poderlo ubicar junto con el equipo, a ver... ¿Dónde? Listo. Lisette Ávila se hace acreedor a uno de los souvenirs del programa Públicamente. Agradecerles ya para que aquí justamente el ingeniero Luis y el equipo se encarguen de poder hacer la entrega de nuestro souvenir. Agradecerles por la presencia y por la conexión a cada uno de los estudiantes, también de los docentes y toda la ciudadanía que pues siempre nos siguen a través de las redes de UNL Radio, a través del fanpage de UNL Radio, a través de la fanpage de la carrera de Administración Pública. Agradecerles por el programa del día de hoy y esperamos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Saludos. Públicamente. Públicamente, un espacio de la carrera de Administración Pública para acompañarte en este fascinante viaje a través de las ideas, teorías y prácticas que dan forma a nuestras sociedades. Públicamente. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. UNL Radio. Terminaste tu carrera y obtuviste tu título.